Continuamos con nuestra clase de teología espiritual. Ya hemos hablado lo que es la vida espiritual, sus dimensiones, sus características esenciales. Vamos ahora, para complementar esto, sobre la comunicación de la vida divina. La vida espiritual, cristianamente hablando, nace del encuentro entre la comunicación que Dios hace de su propia vida y la recepción activa que tiene el hombre. De este carácter de receptividad justamente es de donde la vida cristiana se sigue como una prioridad dentro de la teología espiritual, tomando en cuenta entonces que la vida espiritual implica esta receptividad, este canal en donde Dios se da a conocer y el hombre que lo recibe, formando así justamente la experiencia de la vida espiritual. Por lo tanto, la comunicación de la vida divina se da desde dos niveles. Por un lado, se da desde el punto de vista del hombre que se encuentra con el misterio de Dios y por lo tanto con el misterio trinitario. Y por otro lado, podemos hablar de esta comunicación de la vida divina dentro de la vida de la iglesia. Por lo tanto, podemos comenzar diciendo que el hombre que se encuentra con el misterio trinitario, pues se encuentra precisamente con cada una de las personas de la vida divina. Al hablar de Dios, estamos hablando del Dios Trino, y por lo tanto, si el hombre se encuentra personalmente con Dios, se está encontrando entonces evidentemente con el Dios Trino y con cada una de las personas. Entonces, la adhesión que va dando el hombre justamente a Dios, pues es desde el punto de vista intelectual, afectiva y personal a cada una de estas personas divinas. Por lo tanto, podemos decir que en primer lugar, el encuentro con la persona del Padre implica obviamente el encuentro con un misterio que habla precisamente de Dios como creador. Al hablar del Padre, de alguna manera se relaciona con el tema del creador. Y este encuentro con el creador, pues habla de un misterio que ha originado todo. Como dice San Anselmo en su Proslogion, Dios es tal que no se puede pensar en algo más grande. Es decir, el encuentro con el Padre en el fondo es un encuentro con algo inmenso, que nos rebasa totalmente. Como lo aclara incluso la misma Biblia o algunos padres de la Iglesia cuando hablan, por ejemplo, del símbolo de la nube. La nube habla precisamente de este misterio de Dios, donde Dios se esconde, donde rebasa toda expectativa, donde el hombre no puede dominarlo, ¿no? Así en el libro del Éxodo, por ejemplo, cuando la nube va avanzando y el pueblo camina junto con la nube, pues es el misterio de Dios que los va guiando, pero no es que el hombre pueda frenar la nube, no es que el hombre pueda decidir el camino que quieren realizar, sino que es la misma nube la que va guiando, ¿no? Es la misma nube la que va colocando los elementos o el camino que debe de seguir el pueblo. Y por lo tanto, en la nube está ese misterio que desborda, ¿no? Cuando Salomón, en el libro de Reyes, habla de la inauguración del templo, vemos cómo la nube lo cubre, ¿no? Ahí está el misterio de Dios, que aunque esté en el templo, lo sobrepasa. Hay algo mucho más allá. Por lo tanto, encontrarse con Dios, encontrarse con el Padre, implica entonces encontrarse con este misterio. Ahora bien, cuando en el Nuevo Testamento, por ejemplo, se habla del Padre, directamente Jesús habla de su Padre, o bien a veces hay pasajes donde solamente se refiere a Dios, y cuando se refiere a Dios, evidentemente refiere inmediatamente al Padre. Por lo tanto, para comprender al Padre, es importante considerar justamente al Padre como la fuente universal de todo, como dice Santo Tomás de Aquino. La potencia de generar y de crear es la misma potencia si consideramos su entidad, pero son diferentes si consideramos que están en relación con actos distintos. Entonces ya podemos nosotros observar aquí cómo el Padre es el que tiene la potencia, junto con todos los atributos que tiene, generando y creando, que es propiamente lo que compete al Padre, que es precisamente lo que va en torno a Él. Y entonces podemos nosotros ver que el Padre es la fuente de toda vida. Por lo tanto, hablar del Padre y relacionarse con el Padre es relacionarse con un misterio de vida, que es lo importante. Quiere decir que entonces el hombre que se encuentra con Dios Trino, en primer lugar, se va a encontrar con el Padre, se encuentra con el Padre, porque el Padre es la meta final. Si bien el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo son un solo Dios, la meta final es el Padre. Todos tendemos hacia el Padre. Jesús lo mismo lo dice, yo soy el camino, nadie va al Padre si no es por mí. Es decir, la meta es encontrarnos con el Padre. Es decir, tenemos una realidad, como dice von Balthasar, patrofinalizada. La finalidad de nuestra vida es encontrarnos con el Padre, es quien da sentido a nuestra propia realidad en la vida de fe. Por lo tanto, la vida espiritual implica así comunicarnos con Dios
encontrarnos con Dios y por lo tanto en relacionarnos con el Padre en cuanto que es nuestra meta en la vida y por lo tanto en un misterio de vida. En segundo lugar, podemos evidentemente ver que nos vamos a relacionar con el Hijo, con la segunda persona de la Trinidad. Y el Hijo, obviamente, pues refleja la belleza del Padre. El Hijo es la imagen del Padre, por lo tanto, Él nos refleja esta realidad. Y así lo podemos ver, por ejemplo, en la carta a los Hebreos, ¿no? Al inicio, cuando dice, en estos últimos tiempos, ¿no? En la plenitud de los tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien hizo también los mundos, el cual siendo el resplandor de su gloria e impronta de su substancia. Entonces, ahí la carta a los Hebreos, de manera magistral, habla de cómo el Hijo es el heredero y que es del mismo resplandor de su gloria, que es la impronta de su substancia. Entonces, hace ver que entonces encontrarse con el Hijo es el camino, como decíamos, que nos conduce al Padre. Es el Hijo. ¿Y por qué el Hijo es este camino hacia el Padre? Desde el punto de vista místico, San Juan de la Cruz ofrece una pequeña reflexión entre sus escritos en el cántico espiritual. Habla precisamente de esta realidad. Dice, mil gracias, derramando pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando, consola su figura, vestido los dejó de su hermosura. Ahí tenemos entonces este pequeño extracto del cántico espiritual, la parte 5. Y entonces, después el mismo San Juan de la Cruz se comenta, ¿verdad? Dice él, ¿por qué dice que pasó? ¿A qué se refiere cuando pasó? Y entonces él dice que pasó porque las criaturas son como un rastro del paso de Dios, por el cual se rastrea su grandeza, potencia y sabiduría y otras virtudes divinas. Entonces, el Padre es el que pasa, Dios es el que pasa, ¿cómo? Primeramente, pues con todo, él deja un rastro de vida, decíamos, ¿no? Es un misterio de vida el Padre, entonces va dejando un rastro de vida, que es toda la creación. Pero al mismo tiempo, dice más adelante, el místico español, más adelante dice que a pesar de todas las maravillas que Dios ha creado, hay una cosa extraordinaria. Y dice, son las obras menores de Dios, que las hizo como de paso, porque las mayores que más se mostró y en que más él reparaba, eran la encarnación del Verbo y los misterios de la fe cristiana. Es decir, por un lado sí, Dios va pasando y va dejando un rastro de vida, pero todos estos rastros de vida, toda la creación no es otra cosa sino una obra menor, que va preparando la gran obra que es precisamente la encarnación. Viene a preparar la encarnación y los misterios de la fe cristiana, y es ahí donde se encuentra la plenitud de todo. Más aún, este misterio de la encarnación implica que entonces se extiende a toda la creación. Por eso dice más adelante también San Juan, así, en este levantamiento de la encarnación de su Hijo y de la gloria de su resurrección según la carne, no solamente hermoseó el Padre a las criaturas en parte, mas podemos decir que del todo las dejó vestidas de hermosura y dignidad. Es decir, con la encarnación del Hijo, si ya había hecho toda la creación, ahora al encarnarse el Hijo, entonces viste de hermosura, reviste de hermosura toda la creación, porque su propio Hijo toma esa carne. Y entonces, si antes era bella la carne del hombre, el ser humano como tal, ahora es mucho más hermoso porque ahora se ha topado con Cristo. Quiere decir que entonces la vida espiritual, desde ese punto de vista místico, como lo muestra San Juan de la Cruz, nos invita precisamente a acercarnos, nos invita precisamente a vivir profundamente unidos con Jesucristo, con el Hijo de Dios, con la segunda persona de la Trinidad, porque Él es el que nos ha elevado la dignidad. Entonces, encontrarme con Cristo no solamente es aquel que me conduce al Padre, es el que eleva mi dignidad, y entonces la vida espiritual está relacionada con Cristo en cuanto que Él me va elevando en mi dignidad y me va dando sentido. Así entonces, desde esta perspectiva, podemos decir, espiritual, vemos cómo Cristo viene a darle sentido a nuestra vida, místicamente hablando. Así entonces, incluso complementando esta idea, desde una perspectiva ontológica, podríamos decir que la persona del Hijo aparece mandada por el Padre para realizar el proyecto de salvación, que por un lado nos eleva, místicamente hablando, como decía San Juan de la Cruz, pero al mismo tiempo lleva a cabo el proceso de salvación, transformarlo todo, porque Cristo, al venir, al morir por nosotros, también constituye la nueva alianza que se había hecho desde antiguo. Una nueva alianza que es perfecta y definitiva. Perfecta porque no se puede concebir una relación con la criatura y Dios más cercana
sino precisamente por medio de Cristo, porque Él al tomar nuestra carne ha asunto, ¿verdad? Lo veíamos en el video cuando hablábamos de la divinización, ha asunto, nos ha elevado a una nueva categoría, y entonces es perfecta por esta realidad. Y esta nueva alianza, al mismo tiempo que es perfecta, también es definitiva, porque en Cristo toda la humanidad está unida ahora a Dios, para siempre, sin que nadie lo divida, ni que nadie nos separe. Ahora podemos vivir definitivamente en la persona de Cristo. Entonces la vida espiritual ya implica una transformación del hombre, ¿verdad? En la que el hombre eleva su dignidad, en la que el hombre se transforma profundamente y adquiere este nuevo sentido. Entonces la vida espiritual implica, sí, ir en torno a Jesús, encontrarme con Cristo, para que me eleve, para que me transforme, para que encontremos esa plenitud que Él mismo ha venido a traer. En tercer lugar, podemos hablar un poco del Espíritu Santo. A diferencia del Hijo, que su misión es propiamente visible, ¿verdad? Porque se hace carne, habita entre los hombres, la misión del Espíritu Santo propiamente es invisible, no se ve. Es esencialmente invisible, podríamos decir, ¿no? Y entonces podríamos observar aquí que esta misión invisible del Espíritu es a la par la misión visible del Hijo encarnado, van de la mano. Mientras que el Hijo ha venido para elevarnos, para transformarnos, también el Espíritu Santo actúa para transformarnos. Y el Espíritu Santo entonces actúa de manera profunda, en la intimidad, en la interioridad del hombre para transformarlo. Y lo transforma por medio de la santificación. Por lo tanto, podríamos decir que la misión del Espíritu Santo es santificar como tal, ¿no? Es tener la capacitación de santificarnos. Y este santificar hace que entonces nosotros nos acerquemos a Dios. El Espíritu que ha sido enviado por el Padre y por el Hijo tiene precisamente para unirnos con ellos, santificándonos. Y aquí entraría, por ejemplo, el tema de la inhabitación trinitaria con las personas divinas. Nosotros podemos tener esa inhabitación precisamente porque es el Espíritu el que lo permite, ¿verdad? Entra en la historia para permitir esa inhabitación, para vivir profundamente en unión con el Señor, que es parte, obviamente, de la vida espiritual. Pero también es importante ver cómo esta vida espiritual conlleva entonces algo más importante. Cuando el Espíritu Santo va actuando siempre de manera nueva, siempre de manera de complemento, podemos decir. Cuando viene el Espíritu Santo y actúa en nuestra vida para santificarnos, no es que siempre haga lo mismo, al contrario, siempre va complementando, ¿no? Siempre va acrecentando nuestra vida espiritual. Entonces, por ejemplo, yo recibo el Espíritu Santo en el bautizo, bueno, es una fuerza que me capacita, que me anima, que me eleva. Pero luego, por ejemplo, lo recibimos en la confirmación. No significa que es lo mismo, sino que es una nueva acción, una nueva intervención en la historia para elevarnos, para transformarnos, ¿no? Siempre el Espíritu Santo va transformando e interactuando en nuestra vida. Ahora bien, esta misión del Espíritu Santo, si bien va transformándonos, no solamente se hace con miras a tener una vida espiritual, que es uno de los elementos, sino para que nuestra alma, nuestro interior, se vaya asimilando precisamente al Espíritu Santo. Y sobre esto justamente nos habla Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino es quien ha hablado un poco sobre esta realidad. Dice Santo Tomás de Aquino: por la gracia, el alma se asemeja a Dios. Por eso, para que alguna persona divina sea enviada a alguien, por la gracia es necesario que se verifique su asimilación a la persona que es enviada por algún don de la gracia. Y porque el Espíritu Santo es amor, el alma es asimilada al Espíritu Santo por el don del amor. Por eso, la misión del Espíritu Santo es considerada en razón el don del amor. Por su parte, el Hijo es la palabra, pero no una palabra cualquiera, sino la que inspira amor. Por eso San Agustín dice: la palabra que intentamos comprender es conocimiento con amor. Así pues, el Hijo no es enviado para formar el entendimiento, sino para que por la formación de dicho entendimiento, el entendimiento se transforme en amor, como dice San Juan: todo el que oye a mi Padre y le acepta, viene a mí. O en el Salmo: meditándose se encenderá el fuego. Por eso Agustín dice señaladamente que el Hijo es enviado cuando es conocido y percibido por alguien, puesto que la percepción indica cierto conocimiento vivencial. Esto es propiamente lo que se llama sabiduría. Esto es un sabroso saber. Y aquí es muy importante porque sabiduría en latín pues es sapedereum, ¿no? Saber, el de saborear las cosas. Según aquello que el eclesiástico dice, la sabiduría
de la doctrina justifica su nombre. Fíjese entonces aquí cómo habla de cuál es la misión del Espíritu Santo, que está en función del amor. Si lo vemos desde la doctrina trinitaria, pues el Padre y el Hijo, ¿verdad? El amor entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo, es este amor que los une, ¿verdad? Que los tiene unidos. Y entonces, recibir al Espíritu Santo es recibir este amor, es dejarnos transformar por este amor. La misión del Espíritu Santo, dice por eso Santo Tomás, es considerada en razón del don del amor. Y así como el Hijo, ¿verdad? Que es una palabra que expira amor. Porque el Padre y el Hijo, recuerden, expiran al Espíritu Santo. Entonces el Hijo, esta es una palabra, porque es la palabra del Padre, expira al Espíritu Santo. Está expirando al Espíritu Santo. Quiere decir que entonces se llena, ¿verdad? De la experiencia del amor. Entonces cada vez que recibimos el Espíritu Santo, tenemos esta experiencia del amor. Por eso este texto es importante, porque dentro de la teología espiritual se debe de ver la importancia de esta doctrina, donde se ve el papel del Espíritu Santo que atañe en la centralidad de la caridad y del amor. Pues en realidad este aspecto está íntimamente ligado con todo tipo de teología que se ha ido relacionando al respecto del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo se debe de ver como agente de nuestra vida espiritual y por lo tanto como agente de la caridad, que es el principio inmediato, pues no hay auténtica espiritualidad sin la vivencia radical de la caridad. Por lo tanto, nuestra condición espiritual se va realizando y va acrecentándose en la medida en la que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos va llevando hacia el Padre y hacia el Hijo. Entonces tenemos aquí ya de entrada este primer enfoque, ¿no? ¿Cómo se va comunicando la vida divina? Pues en la medida que yo entro en relación con Dios y con el Dios Trino, con el Padre, el misterio de la vida, con el Hijo, que me eleva, que me transforma, dejando atrás todo lo superficial para encontrarme con el Padre, y entonces por medio del Espíritu, que es el que me da la fuerza, el que me conduce para llegar al Padre, por medio del Hijo, en la medida que me da la capacidad de ejercitar la caridad, donde se va demostrando justamente la vida espiritual. Ahora bien, así como la vida espiritual, ¿verdad?, la comunicación de la vida divina viene en el encuentro con Dios, también la comunicación de esta vida divina se da dentro de la iglesia. No es que se dé de manera intimista, solamente yo con Dios, lo demás no me importa, no, se tiene que dar al interior de la iglesia, puesto que la vida divina se transmite en medio de la iglesia. En primer lugar, porque si la iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza de este cuerpo místico. Entonces, obviamente, si Cristo es la cabeza de este cuerpo místico, nos lleva a considerar precisamente esta capacidad de adentrarnos, ¿verdad?, de ver esta novedad, que Cristo como cabeza nos comunica esta plenitud del Espíritu, que nos comunica esta plenitud de dones y de carismas para cada uno de nosotros. Ahora bien, cuando decimos que Cristo es la cabeza y que la iglesia es el cuerpo, estamos hablando de Cristo resucitado, evidentemente. Entonces somos cuerpo místico en cuanto cuerpo resucitado, en donde está la plenitud del Espíritu. Por lo tanto, si tenemos la imagen del cuerpo, ¿verdad?, la cabeza, el cuerpo, Cristo es la cabeza, el cuerpo somos nosotros, la iglesia. Y entonces este cuerpo que es la iglesia está lleno del Espíritu que ha resucitado a Cristo. Por lo tanto, todos nosotros participamos de este Espíritu porque somos parte del cuerpo místico de Cristo. Pero es un cuerpo místico que se adentra dentro de la historia, que se mueve dentro de la historia, que se va haciendo historia. Por eso, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, ¿no?, si por un hombre Adán entró el pecado, por un nuevo hombre, el nuevo Adán, que es Cristo, viene la salvación. Adán dentro de la historia pecó y entra el mal, ¿no? Y luego podemos observar cómo Cristo entra en la historia porque se encarna y entonces Él nos salva, nos redime. Entonces, la iglesia entonces implica una transformación que se va dando dentro de la historia, no fuera de la historia. Es la comunidad que está caminando en la historia, como un cuerpo que va caminando, que se va transformando dentro de su propia realidad. Así entonces la vida espiritual, ¿verdad?, va constituyendo una estructura teológica nueva en la que nos vamos relacionando con Cristo, que es nuestra cabeza, con la fuerza del Espíritu, que de cierta manera es lo que veníamos diciendo, pero que se va dando dentro de la vida comunitaria. Y evidentemente esto, que el Espíritu Santo nos mueve, obviamente es acompañado por la gracia que Cristo nos va dando, que nos va dando sentido a nuestra vida. Ahora bien, cuando hablamos de Cristo de la iglesia como cuerpo místico, también hay otra imagen muy importante que, como ustedes ya lo vieron en su clase de eclesiología, el Vaticano II cambia el paradigma, ¿verdad?, quita esa imagen del cuerpo místico, la quita en el sentido de que la cambia, ¿verdad?, para profundizar más, y escoge el tema de la iglesia como pueblo de Dios. Y hablar como el pueblo de Dios, pues eso es una expresión propia ya del pueblo de
de Israel que va caminando en el desierto, y por lo tanto hace ver que el pueblo de Dios es aquel que camina, es aquel que está en movimiento, es aquel que se deja sorprender, es aquel que se deja transformar. Es una expresión que por lo tanto deja ver que la iglesia no es algo que se vaya determinando de una cierta manera solamente, rechazando algo más, no, sino que la iglesia es aquella que se mueve, que se pone siempre en marcha, que va descubriendo cosas nuevas. Eso quiere decir llamar a la iglesia como pueblo de Dios. Quiere decir que es alguien peregrino, es alguien que se pone en marcha y que por lo tanto va comprendiendo su realidad y los desafíos que va teniendo a lo largo de la historia. Eso quiere decir la iglesia como pueblo de Dios. Un pueblo que camina, que es peregrino, que se transforma. Y la vida espiritual justamente se da ahí, porque en este ir caminando se va encontrando con Cristo y con lo que Cristo, por medio del Espíritu, va inspirando para que la iglesia se mueva. De tal manera que entonces podríamos aquí apreciar una tensión, ¿verdad?, importante entre las directrices operativas y vitales de la vida de la iglesia. Por un lado, ¿verdad?, la iglesia se ve, al ser pueblo de Dios, peregrino, caminante, se ve interpelada en sus seguridades. Puesto que sí, la iglesia debe de ver que no siempre va a ser lo mismo todo. La iglesia siempre va en marcha. La iglesia está interpelada por sus seguridades. No siempre va a decir, pues siempre van a ser así las cosas. No, porque él va caminando, es un pueblo peregrino y va descubriendo cosas nuevas que le ayudan, que le piden. Entonces no tiene que ir abriéndose a la novedad. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por abrirse a la novedad? Que esto es muy importante entenderlo, porque algunos lo entienden como, pues si está interpelada, bueno, pues que sí que tiene que adaptarse a sus tiempos. No, interpelada significa que no debe de estar aferrada solamente a sus seguridades, sino que debe de ir aplicando lo que tiene a las necesidades. ¿A qué me refiero con esto? El Concilio Vaticano II habla justamente de renovarse por medio de una conversión y regresando a las fuentes. Y de ahí está la imagen de la iglesia como pueblo de Dios. En cuanto que regresa a las fuentes, es decir, la iglesia a lo mejor con ciertas prácticas se había estancado, no, hay que regresar a las fuentes. Y viendo esas fuentes hay que aplicarlas en el presente, no traicionando esas fuentes, no traicionando los principios, ni las estructuras sólidas, ni los sacramentos, por ejemplo, al contrario. Partiendo de lo que se tiene, hay que aplicarlo, sin traicionar esto, ¿no? No significa que entonces, por ejemplo, como está de moda el aborto, pues yo también voy a abortar, la iglesia va a abortar ahora. No. Hay que ver los principios sólidos, pero hay que saberlos aplicar. ¿Cómo ver la situación hoy día a partir de las exigencias que el mundo pide, ¿no? Y entonces implica precisamente una posición en la que la iglesia no debe sentirse autosuficiente, sino abierta a los demás, y siendo también capaz de ofrecerle algo a los demás, desde sus estructuras, desde sus principios, demostrando que son válidos hoy día, no solamente porque así se hicieron, sino porque tienen siempre validez, porque están inspirados por Dios. Pero también en segundo lugar, la iglesia se ve interpelada por aquellos que opinan que debe de mirar menos a sus problemas y tareas intereclesiales para abocarse más a lo que aqueja en el mundo. Es decir, la iglesia tiene problemas y tiene que solucionarlos, claro, pero al mismo tiempo también tiene que ver lo que necesita el mundo. La iglesia también tiene que responder al mundo y tiene que unirse entonces como buen cristiano, los buenos cristianos, a las situaciones de justicia, de paz, de conservación de la creación. Esto es muy importante. De tal manera que entonces la vida de la iglesia implica esta transformación. Cristo que comunica su gracia, claro, pero la iglesia que siempre tiene que estar en movimiento, comprometiéndose con el mundo, pero dejando que siempre, ¿verdad?, aparte dejando de lado su seguridad y siempre actualizando el mensaje para que traiga la salvación. Obviamente una de estas estructuras que son fundamentales dentro de la vida cristiana y donde obviamente se comunica la vida divina dentro de la iglesia, pues es la vida sacramental, que es una experiencia central dentro de nuestra vida cristiana, porque los sacramentos no son otra cosa sino la continuidad del misterio pascual. Y entonces vivir los sacramentos significa darle continuidad a estos, al misterio pascual, participar, insertarse en él y por supuesto con eso se va incrementando la vida espiritual. De tal manera que nosotros somos invitados justamente a esta realidad. Incluso hablando de la vida sacramental, todos sabemos que desde nuestro bautizo todos somos sacerdotes. Tenemos ese sacerdocio bautismal que nos compromete precisamente a unirnos con Cristo, que nos permite concurrir como ofrenda a la Eucaristía. Esto es algo muy importante que el Vaticano renovó y que volvió a restablecer, demostrando el papel que tienen todos como fieles cristianos en este sacerdocio de Cristo, en la que estamos llamados precisamente a demostrar que todos estamos unidos a Dios, que podemos glorificar a Dios con nuestra propia vida. Y los sacramentos obviamente nos van ayudando porque actualizan este misterio y nos acercamos en esta intimidad con Dios. Ahora bien, para concluir, como iglesia, ¿qué nos corresponde a nosotros?
Como iglesia, entonces, nos corresponde precisamente a reconocer que la vida de Cristo se nos va comunicando, pero se nos va comunicando precisamente para transformarnos y para imitar a Cristo, ¿no? Para tener una imitatio Christi. Pero la imitatio Christi, que estamos llamados a vivir, porque es así como se refleja la vida espiritual, es así como se nos ha comunicado la vida espiritual y la anunciamos al mundo. La imitatio Christi, es decir, imitar a Cristo, no significa simplemente copiar un comportamiento, ¿no? Pues Jesús andaba descalzo, yo estoy descalzo. No, no, eso son tonterías. No, la imitatio Christi significa imitar a Cristo, sí, pero teniendo el esfuerzo de penetrar el sentido profundo de su comportamiento. Y esa es la vida espiritual. Ahí sí empieza la vida espiritual. Cuando yo imito a Cristo, no en su modo de andar o de vestirse, no. Cuando yo lo imito, porque soy capaz de profundizar el sentido que tenía su comportamiento, por qué hacía las cosas. Y si yo voy penetrando esto, entonces yo empiezo a hacer lo mismo que Cristo, porque entiendo el por qué hacía las cosas, por qué ayudaba. Porque sentía compasión. ¿Y por qué andaba con los pequeños? Porque eran necesitados, tenían que sentirse amados. Yo también voy a hacer que se sientan amados. Esa es la vida espiritual. En la medida en la que yo voy penetrando, voy profundizando en el sentido del obrar de Cristo, haciendo así una reacción más justa. Y por supuesto, si la vida espiritual implica imitatio Christi, va también de la mano con la capacidad de anunciarlo, participando de su misión. Porque Cristo mandó a evangelizar. Cristo mismo iba anunciando el reino. Significa que yo también tengo que imitarlo. ¿Cómo? Anunciando el reino, anunciando a Cristo, con mi vida y dando así un reflejo de la vida espiritual. Por lo tanto, tenemos ya aquí entonces en esta reflexión del día de hoy, por los elementos esenciales de la comunicación de la vida divina. Esta comunicación de la vida divina que se da en el encuentro del hombre con Dios, uno y trino, y en el encuentro de Dios dentro de la iglesia. Que la misma iglesia va capacitando y va dando los elementos necesarios para tener esta vida espiritual y anunciarla a los demás. Con esto tenemos entonces las bases fundamentales de lo que sería una vida espiritual, y a partir del próximo video empezaremos ya entonces a tratar el tema del sujeto de la vida espiritual. ¿Cuáles son las características que tiene un sujeto para ir llevando una vida espiritual y que vaya creciendo a su interior?